Hola amigos, para hablar sobre la jurisprudencia romana tenemos que hacer un viaje en el tiempo. Monarquía romana. La monarquía romana tiene como periodización jurídica el derecho romano arcaico, que se encuentra dentro del derecho romano preclásico. Inicia con la fundación del pueblo romano el 21 de abril de 753 a.C. y termina en el año 509 a.C. con la inauguración de la República. Roma fue consolidado por la unión de tres tribus, latina, sabina y etrusca. Tenían características que los hacían pertenecientes como ciudadanos romanos, los cuales podían invocar el ius civile. La tribu etrusca, o también llamados plebeyos, tenían un sistema económico que se basaba en la agricultura, su economía por la moneda y por la acumulación de riquezas. Dos de las tribus, la latina y la sabina, tuvieron un conflicto, el cual es conocido como el rapto de las Sabinas, del cual se conformó la nueva tribu patricia. Fuentes formales. Las primeras fuentes formales de todo eran las costumbres, o mores, leyes regias, que eran las leyes del rey, las cuales tenían una iniciativa. Llevaban un voto, que el voto era por el comicio jurado y comicio centuriado, y una sanción, que la sanción era el visto bueno del Senado. Se basaban en una jurisprudencia pontifical, no estaba constituida de manera formal, sino en el Consejo, por los autoritas prudens y autoritas patrum, los cuales tenían la autoridad. El derecho se debe conformar por lo bueno, equitativo, útil y moral. Lo bueno se divide en dos, que es útil y moral. Utilidad, que es aumentar el placer o reducir el dolor, para satisfacer las necesidades. Lo moral, que debe ser compartido por la comunidad. Lo equitativo, es tratar de la misma manera a los que se encuentran en la misma posición. Las características son: 1. Unión del ius y el fas, unión de lo útil, moral, equitativo y el visto bueno por los dioses. 2. Centralizada o monopolizada por el cuerpo de jurisprudentes. 3. Rígido y sacramental, pone en la pieza de teatro. ¿Quiénes fueron? Los primeros jurisprudentes pertenecían al colegio de pontífices, los cuales se basaban en lo que era correcto en el orden divino y en el orden humano, y servían como cuerpo de consulta. El Senado al inicio estaba compuesto por 100 ancianos, los cuales eran los autoritas patrum, padres de Roma. Eran los que se encargaban de aconsejar al rey, sancionar las leyes y eran de carácter vitalicio. Primer rey, Rómulo, quien funda la ciudad de Roma, crea el Senado y se guía por la riqueza inmobiliaria con la propiedad privada. Segundo, Numa Pompilio. Tercero, Tulio Hostilio. Cuarto, Ancomarcio. Quinto, Tarquinio el Antiguo. Sexto, Servio Tulio. Y por último, Tarquinio el Soberbio. La periodización política de la República inicia en el 509 a.C. con la expulsión de Tarquinio el Soberbio, con el pretexto de la violación de Lucrecia. Este periodo se caracterizó por la lucha patricio-plebeya y terminó en el año 27 a.C. con Octavio César como emperador de Roma, quien puso paz. Y su periodización jurídica se caracteriza por la separación del ius y el fas, que va del año 304 a.C. a 130 a.C. En este periodo, la potestas es de los cónsules. En el año 304 a.C., Zeno Flavio, secretario del jurisconsulto Apio Claudio, reveló los secretos de la jurisprudencia pontificial, rompiendo el monopolio de la jurisprudencia. Publicó el conocimiento del calendario de los días fastos y nefastos. También el formulario de las acciones civiles, esto en el conocido libro El Ius Flavianum. En este año, Tibero Corunciano es el primer pontífice plebeyo que da consultas jurídicas públicas, basándose en los archivos sacramentales, y les enseña el oficio del jurisprudente a los ciudadanos. En el 204 a.C., Sexto Aelio Peto publica su primera obra de derecho civil,
el Jus Aelianum, dividida en tres: el tratado sistémico del derecho, su interpretación y las formas procesales. Así, el derecho se descentraliza y se da la separación definitiva del Jus y el Fas. Ahora los nuevos jurisprudentes serán los ciudadanos a quienes les interesa. Como consecuencia, se da que el conocimiento de los jurisprudentes será público, por lo tanto se descentraliza de los sacerdotes, y los cibes serán los nuevos jurisprudentes. También se separa el Jus del Fas. Los ciudadanos, que ahora son los nuevos jurisprudentes, se van a dedicar a 4 funciones: respondere para dar su opinión, escribere para enseñar el derecho y ayudar en procesos legislativos, el cabere para elaborar contratos y el agrere para defender juicios. Estos 2 últimos estaban mal vistos. Los jurisprudentes más importantes de la época fueron Marco Porcio Cantón, Marco Junio Bruto, Quinto Mucio Saévola, Servio Sulpicio Rufo, Aquino Galo, Publio Mucio Saévola y Manio Manilo. Ahora, el derecho iba de la instancia ciudadana a la instancia política, y de ser un consejo de jurisprudente, si lo adopta la instancia política, se vuelve derecho formal. Otras fuentes formales del derecho en la República fue el Jus Civile, los plebiscitos y el Jus Honorarium. También estaba el Senado Consulto, aunque este no era una fuente formal. Y finalmente, este periodo termina con Octavio César como emperador de Roma, quien puso paz. Principado. Primera etapa imperial. Restauración de la República. Inicia en el año 27 a.C., con el ascenso de Octavio al poder. Termina en el año 284 a.C. Periodización jurídica. La segunda etapa clásica, tercera etapa clásica y parte de la etapa del posclásico. La jurisprudencia, un proceso paulino en el cual los jurisprudentes laicos se reunían conforme a las formas de opinar en cuestión a las relaciones políticas. La jurisprudencia vuelve a concentrar su poder y regresa a ser centralizada, para después convertirse en potestad y después de este modo en fuente formal. Otras fuentes formales, leyes comiciales que llevan una iniciativa, un voto y una sanción, y es el Senado el que se convierte después en una fuente formal. 1. Colegialización de la jurisprudencia. 2. Ius respondendi ex autoritale principi. 3. Adriano se convierte en ius publicum respondendi. 4. Burocracia del príncipe. Al inicio estaban las magistraturas, el Senado y las asambleas populares, que después serían reemplazadas por la burocracia y el príncipe. La burocracia eran designadas y eran responsables ante el príncipe y tenían cargos de carácter unipersonal. Diarquía. Gobierno conjunto del príncipe y el Senado. El Senado se queda en el interior y el príncipe en el exterior, fuera con 80 legiones y con la guardia pretoriana. Imperio absoluto, segunda etapa imperial. Periodización política en el Imperio absoluto. Da inicio en el año 284 después de Cristo. Después se produce la caída del Imperio Romano de Occidente en el año 476 después de Cristo, y al final termina en el año 1453 con la caída del Imperio Romano de Oriente. Periodización jurídica en el Imperio absoluto. Surge el derecho prejustinianeo en el año 230 después de Cristo. Posteriormente el Código Teodosiano en el año 427 después de Cristo. También surge el derecho justinianeo y el Corpus Juris Civilis en el siglo VI. Al final, el derecho romano renace en el siglo XI con la Escuela de Bolonia. En el siglo III, los jefes de las legiones eran proclamados emperadores por sus soldados, y asesinados también por aquellos que los habían entronado. Así la desintegración de la unidad política provocada por un ejército insubordinado y la amenaza de los bárbaros presionando en las fronteras del Imperio Romano determinó a Diocleciano a establecer un gobierno centralizado bajo su único poder o imperio. Durante el Imperio absoluto, el emperador y la burocracia a su servicio se erige como la única fuente de potestas, mientras que las instituciones del consulado y el Senado romano se vieron circunscritas a funciones de carácter administrativo y protocolario. El Senado no desapareció, pero perdió definitivamente su fuerza como cuerpo consultivo y legislativo.
subordinado al emperador y a instancia de éste. En ocasiones fungía como el más alto tribunal de justicia, considerados sus senadoconsultos. Fuentes formales del derecho de este periodo. El carácter prudencial que caracterizaba al derecho clásico es reemplazado por un orden legislativo. En ese sentido, el derecho de este periodo no es más que la manifestación de voluntad o potestas del gobernante. Las constituciones imperiales que conformaron el un ius novum, diluyendo la clase y distinción entre el derecho civil y honorario. Las constituciones imperiales podían adoptar la forma de edicta, manifestación del poder legislativo del emperador; decreta, manifestación del poder jurisdiccional del emperador; rescripta, respuestas del emperador a los consultos; y mandata, manifestación del poder administrativo del emperador. Jurisprudencia burocrática y vulgarización. La existencia de una ciencia jurídica y de juristas que consideran la ley como una ciencia, no como un instrumento para alcanzar los objetivos políticos fijados por el monarca absoluto, no encajan bien en el nuevo orden de cosas. La producción literaria terminó. Pocos juristas después de mediados del siglo III se conocen por su nombre. Entonces es burocrática y centralizada, también dogmática, y apelan a la autoridad de los clásicos, como Papiniano, Paulo, Ulpiano y Modestino. Ahora hablaremos del derecho prejustinianeo. El carácter prudencial que caracterizaba al derecho clásico es reemplazado por un orden legislativo, y en este sentido, el derecho no es más que la manifestación de la voluntad del gobernante. Las obras más representativas de este periodo son el Codex Gregorianus, el Codex Hermogenianus, Codex Theodosianus, Fragmenta Vaticana y las leyes Romanae Barbarorum. Durante este periodo, la jurisprudencia vale como derecho en la medida que la ley imperial se lo admite. Es por esto mismo que no se admite costumbre, contraley. Sin embargo, de igual modo se desarrolla el consuetudo, el cual es un derecho no escrito, la cual busca remediar las imperfecciones del órgano imperial. Derecho justinianeo. El Corpus Juris Civilis es la fuente por la que conocemos el derecho romano. Es la más importante recopilación de derecho romano y el texto jurídico más influyente de la historia. Este código se compiló por orden del emperador bizantino Justiniano I. El Corpus Juris Civilis consta de las siguientes obras. El Codex contiene las constituciones imperiales desde Adriano y Diocleciano. Digesto contiene la casuística del derecho romano. Instituciones es un libro didáctico, y las novelas, que son constituciones imperiales de Justiniano.